Bienvenidos, queridos amigos, a su programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre Dios, la cultura de la vida, la nueva era y la iglesia. Queridos amigos oyentes, quiero empezar el programa el día de hoy comentándoles que la Voz de María ya tiene 22 años en Guayaquil y siempre ha sido posible la transmisión de la radio gracias a sus aportaciones y a sus oraciones también, que es lo más importante. Creemos que tanto ustedes como la Virgencita María se merecen que la Voz de María siga adelante. Por eso se ha organizado una rifa solidaria para rifar un carro, ¿verdad? Y ustedes pueden adquirir estas rifas en las instalaciones de la Isla Corazón de Jesús en el Centro Comercial Albán Borja. Y así hay un ganar-ganar. Ustedes pueden ganar un auto y también ayudan y aportan a la evangelización de la Voz de María. Esta isla está en el Albán Borja y el carro está en exhibición. Así que no se olviden de pasar por ahí. Si ustedes quieren algo para una primera comunión, un adorno de casa, simplemente para rezar, también no necesariamente tienen que comprar la rifa, pero pueden ir a la Isla Corazón de Jesús en el Barón Borja y pues realizar alguna compra, porque también así se ayuda a la Voz de María. Queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar de la oración que es tan importante. Y vamos a hablar de la oración en la Biblia. Pero vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Ven a iluminar nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Amén. Así, queridos amigos, entonces empezamos el día de hoy nuestro programa con el poder de la oración en la palabra de Dios. Y vamos a citar algunos versículos de la Biblia y también algunos escritos de Benedicto XVI. Así que empezamos con Efesios 5, 19, 20, que dice: llenaos más bien del Espíritu, recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que primero hay que llenarnos más bien del Espíritu Santo. Y eso es la oración. Es llenarnos del Espíritu Santo, es este sentir como que queremos comunicarnos con Dios. Incluso cuando no estamos orando y no hemos llegado a la oración, ya este sentimiento de quiero ir a la iglesia, quiero rezar el rosario, voy a rezar un Padre Nuestro, o simplemente le voy a alabar y con oraciones inspiradas, ¿no? Y de mi propio corazón. Todo eso ya es oración desde el momento que uno lo piensa o lo siente, porque ya es el Espíritu de Dios que nos está diciendo que quiere que nosotros le alabemos, le cantemos, le recitemos los salmos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice la palabra? Dice que siempre hay que estar dando gracias a Dios por todo, a Dios Padre. ¿Pero en nombre de quién? Recuerden qué es lo que nos dice la palabra, que siempre hay que hacerlo todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo, todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y repite en Filipenses 4, dice, estad siempre alegres en el Señor, o los repito, estad alegres. Una oración tiene que ser alegre, queridos amigos, una oración no puede ser triste. Dice el siguiente versículo de la Biblia, que vuestra clemencia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca.
Y miren lo que dice, no os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Miren qué hermoso. Aquí nos está diciendo como algo completo. Nos está repitiendo, nos está diciendo, hay que ser alegres. Exacto, no podemos tener una oración triste. No hay que inquietarse por nada. Dice, antes bien, en la oración es una buena ocasión para meditar a Dios, suplicarle y darle gracias, porque dice que hay esta paz que no viene del mundo, sino una paz que viene de Dios y que eso supera toda inteligencia. Y que el momento que nosotros oremos, esa paz de Dios va a custodiar nuestros corazones y nuestras mentes. Entonces, si tenemos problemas en el trabajo, si tenemos problemas en la parte financiera, en nuestro matrimonio, tenemos problemas de salud, no os inquietéis, dice la Biblia. Rezad, pero rezad siempre, siempre con paz, con tranquilidad. Mediante la súplica uno puede suplicar al Señor, uno claro que le puede pedir, pero siempre tiene que al final agradecer al Señor para que la paz de Cristo venga a nosotros. Y como empezamos, siempre llenándonos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que obra en nosotros. En Colosenses 3 tenemos este versículo 15, y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, justamente lo que acabamos de ver, ¿no? Que la oración nos va a traer paz. Y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados, formando un solo cuerpo. Y sed agradecidos, dice. La palabra de Cristo habita en vosotros con toda su riqueza. Instruíos y amonestaos con toda sabiduría. Cantad agradecidos, himnos y cánticos inspirados. Y todo cuanto hagáis de palabra y de boca, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Vuelve a repetir, ¿verdad? Hay que orar en nombre de quién? De Jesús a Dios Padre. ¿Qué te trae la oración? Paz. Y esta paz va a llegar a nuestro corazón si nosotros lo invocamos a nuestro Señor Jesucristo. Hay que ser agradecidos, dice. Aquí dice que la palabra de Cristo habita en vosotros con toda su riqueza. Qué hermoso. O sea, cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno la medita, cuando uno la reza, es una riqueza que llega a nuestra vida y a nuestros corazones. Es como una espada de doble filo, ¿verdad? Así dice la Biblia. La palabra de Dios es una espada de doble filo que atraviesa nuestro corazón y dice, y llega hasta la médula, hasta los huesos. Te cambia absolutamente todo. Te trae paz, te trae armonía, te trae más ganas de agradecerle, de alabar. Y aquí dice en Colosenses, que es 3, 15, 17, que estamos leyendo, dice también, dice, instruíos y amonestados con toda sabiduría. Es decir, que hay que instruirse unos a otros y también amonestarnos unos a otros, pero todo con sabiduría. ¿Y quién te da la sabiduría? El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así que llenémonos de este Espíritu Santo. ¿Qué otra, qué otro versículo podemos ver? En Marcos 11, del 22 al 26, ustedes, queridos amigos, se pueden acordar de la higuera seca, ¿verdad? De que Jesús se fue con sus discípulos y tenía hambre, ¿verdad? Tenía hambre y ve una higuera y la higuera no había dado fruto. Y Jesús maldice a esta higuera. Y al día siguiente los discípulos ven que la higuera estaba seca, que la raíz de la higuera estaba seca. Y le dicen al Señor, le dicen,
la raíz de la higuera está seca. ¿Por qué? Porque el Señor, como la higuera no le había dado fruto el día anterior, maldice esta higuera y le dice, no volverás a dar fruto. Entonces, cuando los discípulos le dicen a Jesús, bueno, la higuera está seca, Jesús les respondió, tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo lo que pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Porque ya nos había dicho la palabra anteriormente que hay que orar con fe, en nombre de Jesús, con insistencia, ¿verdad? Habíamos visto que hay que orar con insistencia, hay que orar con alegría, con cánticos, con salmos, pero aquí nos está diciendo con fe en Dios. Aquí nos muestra algo nuevo. Dice, tened fe en Dios con una seguridad. No hay que vacilar en el corazón, les dice el Señor a sus apóstoles. Crean que lo obtendrán y simplemente ya ustedes saben que van a obtener eso de lo que ustedes están pidiendo. Pero dice, todo lo que pidáis en la oración. No nos guardemos en nuestro corazón, no deseemos nomás las cosas sin conversar con el Señor y sin rezarle. Hay que rezarle, porque Él dice, todo lo que pidáis en la oración, hay que orar. Y también nos dice que hay que perdonar, porque dice, cuando os pongáis de pie para orar, perdonar. ¿Por qué? Porque así vuestro Padre que está en los cielos también nos va a perdonar. Miren qué hermoso, ¿no? Todas estas versículos de la Biblia que hemos visto es algo hermoso que nos habla de la oración. Y bueno, voy a ir repitiendo. A ver, la oración es constante, tiene que ser llenada del Espíritu Santo, con fe en Dios, con alegría, hay que perdonar en la oración, hay que leer, hay que orar en Jesús, con Jesús, al Padre. ¿Qué más? Vamos a ver. En Mateo 7, del 7 al 11, habla de la eficacia de la oración. Y voy a leer aquí, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pedid, pedid, pedid. Ahora, claro, también vamos a ver más adelante qué es lo que hay que pedir, porque no es cuestión de pedir todo, o de solo pedir cosas materiales, o de solo pedir salud. No, hay una cosa especial que el Señor nos va a pedir, que oremos, que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en la resurrección de Lázaro, cuando Lázaro estaba muerto todavía, Marta le dice a Jesús, le dice, pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Ella sabía que Jesús, lo que le pide a Dios, Dios le iba a conceder a Jesús. Y Jesús le dice, todo el que cree en mí no morirá. ¿Crees esto? Eso le dice Jesús a Marta. Y Marta le responde, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Miren qué hermoso, o sea, creer. Yo creo que Jesús es Dios, tú eres el Hijo de Dios y nada te lo va a negar el Padre, nada, absolutamente nada. En Jeremías 29, del 11 al 14, leemos lo siguiente. Porque solo yo
Conozco los planes que tengo para ustedes, oráculo de Yahvé, pensamientos de paz y no de desgracia, de daros un porvenir de esperanza. Miren lo que dice el Señor a través de Jeremías. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis. Cuando me solicitéis de todo corazón, me dejaré encontrar de vosotros. Se repite nuevamente el mensaje de Dios. Me buscaréis y me encontraréis. ¿Y qué acabamos de leer? Todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. ¿Verdad? El Señor dice, cuando me solicites las cosas de todo corazón, ¿qué significa de todo corazón? Con amor, con humildad, con fe, sin soberbia, sin orgullo, sin miedo. Solo así, dice el Señor, cuando me solicitéis las cosas de todo corazón, me dejaré encontrar de vosotros. Dice, vendréis a rogarme y yo os escucharé. Vendréis a rogarme y yo os escucharé. Miren qué hermoso. Y ahora vamos a seguir con la Biblia. Tenemos tres parábolas sobre la oración. San Lucas nos ha transmitido tres parábolas principales sobre la oración. Veamos. Primero, una oración insistente. Ustedes recuerdan en Lucas 11, del 5 al 13, que dice, que ya lo leímos, dice, invita a una oración insistente, llamad y se os abrirá. Al que ora así, el Padre del cielo le dará todo lo que necesite y sobre todo el Espíritu Santo que contiene todos los dones. Vamos a leer. Jesús agregó, supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle, amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llega de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro, él responde, no me fastidies. Ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarte para darte. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. Así que en esta parábola nos invita, como ya dije, a una oración insistente de abrir, de tocar la puerta porque se nos va a abrir. Y el Padre nos dará todo lo que nosotros necesitamos. Y así somos a veces con nuestros padres o con nuestros amigos o con nuestro jefe, ¿verdad? Pedimos. ¿Qué niño no es así? Que le pide al padre y le pide al papá hasta que el papá le da algo, ¿verdad? Y Jesús nos dice que hay que pedir el Espíritu Santo. Orar, como habíamos dicho, siempre con la paciencia de la fe. Vemos la parábola del juez y la viuda. ¿Recuerdan la parábola de la viuda que dio lo poco que tenía? Bueno, vamos a ver. Después Jesús le enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. Lucas 18, 1 al 8. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole, te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo, yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche,
aunque los haga esperar, porque muchas veces sí, ¿verdad? Dios nos hace esperar un poquito. Dice Lucas, les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, dicen, encontrará fe sobre la tierra, encontrará fe sobre la tierra. Esta parábola, queridos amigos, que no es la viuda, que yo me equivoqué, perdón, no es la viuda de la que no tenía mucho dinero, sino la, la viuda que recorría el juez. En esta parábola está centrada en las cualidades de la oración. Es necesario siempre orar sin cansarse, con paciencia, con fe. Y miren esta pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Pues esperemos que lo que encuentre el Hijo del Hombre cuando venga de nuevo sea amor, amor, puro amor y fe, obviamente. También hay una tercera cualidad de lo que nos dice Lucas y es la humildad del que ora. Vemos que hay que orar insistentemente, como el amigo que recurre a medianoche al otro amigo para que le preste 3 panes, insistentemente. Una oración paciente como la de la viuda, y también una oración humilde del que ora. Recordemos la parábola del fariseo y el publicano de Lucas 18, del 9 al 14. Vamos a leerlo. Dice, y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en voz baja. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. Miren qué tipo de oración, ¿no? Centrado en uno mismo, en yo no soy así, yo no tengo esto, gracias porque yo. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador, un pecador. No somos lo máximo. Yo no soy la última Coca-Cola del desierto. Yo no soy lo mejor porque me he visto bonito, impecable para ir a misa, o porque rezo en latín, o porque voy a misa todos los días, o porque no, el rosario no me falta en la mano. No, eso es bueno. Son obras de piedad y es excelente y muy bueno hacerlas. Pero yo soy el mejor, yo soy el que más sé y gracias. Y no, el Señor no quiere un corazón así. Porque al final de cuentas, queridos amigos, somos nada. Dios es todo. Nada, somos absolutamente nada. Somos todos pecadores. Y en el momento, y es una gracia, cuando tenemos parroquias, queridos amigos, de que los sacerdotes están confesando a todo momento y que podemos ir, porque es una gracia, porque es difícil no pecar, siempre estamos pecando. Y muchas veces hemos sido muy correctos, pero un pecado, un pecadito, puede llegar a destruir nuestra vida. Así que nunca podemos decir yo lo puedo todo, yo lo sé todo y yo soy lo máximo, porque soy piadosa. No, somos pecadores y hay que orar con humildad. Y hay que decirle al Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Qué es cómo continúa el versículo 14? Dice, les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado.
El Señor quiere un corazón humilde que ora, insistente que ora, un corazón alegre que ora, un corazón lleno del Espíritu Santo que ora, un corazón lleno de Jesús, que ora a Jesús hacia el Padre, ¿verdad? Que canta, un corazón alegre, ¿verdad? Hemos visto todas estas cualidades en la Biblia. No quiere corazones tristes, llorando o que solo le estén pidiendo sus necesidades. No está mal pedir lo que necesidades económicas, materiales o de salud, no está mal. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué es lo que hemos visto? Dar gracias, alabar al Señor, darle gracias, pedir perdón, ¿verdad? No, todas estas peticiones vienen acompañadas de la humildad del corazón, de la insistencia, de la tranquilidad, de la paz, ¿verdad? Es un conjunto de cosas que nos está pidiendo Dios por medio de la Biblia, ¿no? De su palabra. También existe la oración del justo. Dios escucha la plegaria del justo. En primera de Pedro, en primera de Pedro 3, 12, dice, pues los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos escuchan sus oraciones, pero el rostro del Señor contra los que obran el mal. El justo, Dios escucha la oración del justo. Yahvé se aleja del malvado y escucha la plegaria del justo. Salmo 34, 15 al 17. Guarda del mal tu lengua, tus labios de la mentira. Guarda del mal tu lengua, tus labios de la mentira. Huye del mal y obra el bien. Busca la paz y anda tras ella. Los ojos de Yahvé sobre los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Cuando gritan, Yahvé los oye y los libra de sus angustias. Miren qué hermoso, qué hermoso. Quiere que seamos justos, que no seamos malvados. Dice Efesios 6, 18. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas. Otra vez vemos que aparece en la Biblia la palabra súplicas, ¿no? Oraciones y súplicas. Animados por el Espíritu. ¿Animados por quién? Por el Espíritu Santo. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que hay otro tipo de oración que nos está mostrando la palabra de Dios. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por los hermanos, rezar por los otros. Ah, qué bonito, ¿no? Hay que rezar por mí, por mis intenciones, para que yo sea mejor, lo alabo al Señor, le oro con paz, con alegría, llena del Espíritu Santo, pero hay que interceder por todos los hermanos, por todo el mundo, llenos del Espíritu Santo, como dice. Entonces, esta oración de intercesión y esta también oración de los justos es una oración poderosa. Entonces, aquí vamos a ver una situación que vivió la comunidad cristiana de los orígenes. Esto de aquí lo habla Santiago en su carta. Era una comunidad en crisis, en dificultad. Esta comunidad de los orígenes era una comunidad que no estaba tanto en persecución, sino que existían celos y disputas, peleas. Entonces, aquí el apóstol se pregunta, bueno, ¿por qué esta situación, no? Somos una comunidad cristiana y hay celos y hay disputas, ¿por qué? Entonces, aquí
se encuentran dos motivos principales. El primer motivo es dejarse dominar por las pasiones, por las dictaduras de sus deseos de placer y su egoísmo, ¿no? Cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones, vemos que es algo feo, ¿no? Qué feo cuando una persona, siendo tan cristiana y buena, de misa diaria y todo, se deja llevar por sus pasiones, por su egoísmo. Y el segundo motivo es la falta de oración. No pedís, ¿ya? Y si oran, la presencia de esta oración no se puede definir como tal, porque dice que se pide y no recibes porque pides mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Entonces, ahí está, estamos pidiendo mal. ¿Por qué no pedimos mejor, en vez de decir que se haga lo que yo quiero? Mucha gente debe pedir así, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no hemos pedido, ay, Diosito, que se haga lo que yo quiero? Mejor, calla a esta persona que está en disputas o que trae muchos celos. No, no. ¿Por qué no dejamos eso a un lado y pedimos paz y tranquilidad para la comunidad cristiana, en vez de lo que yo quiero, mis deseos y mis pasiones? Esto, queridos amigos, está en la Biblia, en la carta de Santiago. Ahí pueden ver que hay dos motivos que él se preocupaba. El primero, o sea, que existían celos y disputas, pero por dos motivos. Porque la gente se dejaba llevar por sus pasiones y porque no pedían bien. Simplemente. Entonces, ¿qué que nos está diciendo el Señor en su palabra? Pidan bien, pidan para que se les dé, pero pidan bien. ¿Y qué nos está mostrando ahí? Que hay que pedir armonía. No lo dice literalmente, pero hay que pedir armonía. ¿Cuántas peleas tenemos el día de hoy entre sacerdotes, entre obispos, entre amigos de parroquia? Y, y de repente no estamos pidiendo. Uno quiere ir por un lado, el otro quiere ir por el otro lado, nadie obedece al párroco, nadie obedece al obispo, o sea, es todo una pelea por aquí, pelea por allá. No, lo que debemos hacer, ¿qué es lo que quiere Dios? Armonía. Pidamos paz, pidamos armonía para la iglesia, para nuestras pequeñas comunidades cristianas. Y si somos justos, Dios va a escuchar nuestras oraciones. Entonces sigue Santiago diciendo que esta situación va a cambiar si la comunidad unida hablara con Dios, si orara realmente de modo asiduo y unánime, unidos, juntos, dice Santiago. Incluso hablar sobre Dios, de hecho, corre el riesgo de perder su fuerza interior y testimonio, y el testimonio se desvirtúa si no está animado, sostenido y acompañado por la oración, por la continuidad de un diálogo vivo con el Señor. Miren qué importante. Voy a repetir lo que dice Santiago. Esta situación cambiaría, según Santiago, si la comunidad unida hablara con Dios, si orara realmente de modo asiduo y unánime. Incluso hablar sobre Dios, de hecho, corre el riesgo de perder su fuerza interior y el testimonio se desvirtúa si no están animados, sostenidos y acompañados por la oración, por la continuidad de un diálogo vivo con el Señor. ¿Cuántas personas, queridos amigos, incluso nosotros mismos, si ustedes son evangelizadores, son personas de iglesia, o conocen a gente que se mueve en el medio, vemos y nos ha tocado, podemos ser nosotros mismos, ¿no? Que hablamos de Dios y hablamos de Dios, pero nos damos cuenta que la gente que nos está hablando de Dios está vacía, no tiene nada. O incluso, si usted es evangelizador, amigo o amiga que me está escuchando y dice, bueno, porque es que no estoy transmitiendo nada, me sé la palabra de Dios de memoria y como que no puedo, no llego a la gente, ¿no? Bueno, porque no estás orando, no estás orando, simplemente no estás orando. Entonces se llega hasta a desvirtuar el testimonio que alguna vez, si uno tuvo un testimonio bonito,
se desvirtúa, dice la palabra, si no está animado ni sostenido por la oración. Todo el que ora puede llegar a los corazones de las más personas y puede llegar al corazón de Dios. Nos da aquí Santiago una advertencia importante para nuestras comunidades, para las más pequeñas como para la familia, por ejemplo. La familia también es una comunidad cristiana, así como puede ser la parroquial, que es más grande, ¿no? O una diócesis o una iglesia entera. Debemos aprender siempre a orar bien, a orar realmente orientándonos hacia Dios y no hacia el propio bien. Orar bien, queridos amigos, hacia Dios. Siempre hay que tener nuestros ojos fijos en Dios y no en nuestras necesidades. Y así podemos pedir por nuestras necesidades, pero no que sea lo primero. Que nuestra primera visión, que nuestra primera palabra del día y que nuestra primera oración, encuentro, sea una alabanza a Dios, un agradecimiento, un te amo. Y, y aquí vamos a leer algo de Benedicto XVI, que nos habla de la oración poderosa, siguiendo con esta plegaria de los justos, ¿no? Voy a leerles lo que dice Benedicto XVI. San Lucas escribe, dice Benedicto, mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. ¿Por quién oraba la iglesia? Por Pedro mientras estaba en la cárcel. Eso lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles 12:5. Pero ¿cómo oraba la iglesia? Insistentemente, insistentemente. Y después de salir milagrosamente de la cárcel, Pedro sale milagrosamente de la cárcel, con ocasión de su visita a la casa de María, la madre de Juan, llamada Marcos, se afirma que habían muchos reunidos en oración, muchos reunidos en oración. La oración es personal, es privada, pero también es comunitaria. Nosotros somos una comunidad religiosa y hay que orar tanto en privado como en comunidad. Entonces aquí vemos dos características, que la iglesia oraba insistentemente y había muchos reunidos para orar por Pedro. Entre estas dos importantes anotaciones que explica la actitud de la comunidad cristiana frente al peligro y a la persecución, se narra la detención y la liberación de Pedro, que comprende toda la noche. La fuerza de la oración incesante de la iglesia se eleva a Dios y el Señor escucha y realiza una liberación inimaginable e inesperada, enviando su ángel. ¿Qué es lo que hace el Señor? Libera a Pedro de una manera, según las palabras de Benedicto XVI, inimaginable e inesperada. Nadie se esperaba que Pedro iba a salir de la cárcel porque el Señor envía a su ángel para sacarlo. Dice Benedicto XVI, continúa. Quiero subrayar también otro aspecto de la actitud de Pedro en la cárcel. De hecho, notamos que mientras la comunidad cristiana ora con insistencia por él, Pedro estaba durmiendo, queridos amigos. Pedro estaba durmiendo. Mientras ellos estaban preocupados por Pedro, Pedro dormía. En una situación tan crítica, sigue Benedicto XVI, y de serio peligro, es una actitud que puede parecer extraña, pero que en cambio denota tranquilidad y confianza. Se fía de Dios, sabe que está rodeado por la solidaridad y la oración de los suyos y se abandona totalmente a las manos del Señor. Pedro no es que era un despreocupado. Qué horror, Pedro, qué despreocupado, va y se duerme. No, eso no nos está diciendo Benedicto XVI, él nos está diciendo, confiaba en su comunidad que oraba por él. Estaba tranquilo, tenía confianza en Dios. Y era una comunidad solidaria a lo que estamos llamados a hacer el día de hoy, a orar unos por los otros, aunque no nos caigan bien, aunque nos caigan mal. Pero tenemos que rezar los unos por los otros, con amor, con confianza.
con fidelidad a Dios y a su iglesia. Pedro se abandona totalmente en las manos del Señor. Así dice el Papa Benedicto, debe ser nuestra oración, asidua, solidaria con los demás, plenamente confiada en Dios, que nos conoce en lo más íntimo y cuida de nosotros de manera que dice Jesús, hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo. Pedro vive la noche de la prisión y de la liberación de la cárcel como un momento de su seguimiento del Señor, que vence las tinieblas de la noche y libra la esclavitud de las cadenas y del peligro de la muerte. Qué hermoso, ¿no? Pedro vive la noche de la prisión, esa noche que Pedro estaba preso y que después lo liberan. Es un momento que Pedro podría ser, estaba en tinieblas, ¿no? Que se diga, bueno, estaba en tinieblas en la noche, en la cárcel, pero Dios lo libra de estas cadenas y del peligro de la muerte. Su liberación es prodigiosa, guiado por el ángel, a pesar de la vigilancia de los guardias, porque habían guardias ahí en la prisión. Entonces, el ángel atraviesa la primera y el segundo guardia hasta el portón de hierro que daba a la ciudad, el cual se abre entre ellos. Pedro y el ángel del Señor avanzan un poquito, un tramo en el camino hasta que, vuelto en sí, el apóstol se da cuenta de que el Señor lo ha liberado realmente. Y ahí, ¿qué es lo que hace Pedro? Se dirige a la casa de María, la madre de Marcos, ¿verdad? Donde muchos de los discípulos se hallaban reunidos en oración, que esto ya lo habíamos visto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa aquí? Una vez más, la respuesta de la comunidad a la dificultad y al peligro es ponerse en manos de Dios, intensificar la relación con Él, orarle más, rezarle más. Y así tenemos que ser. Mientras más dificultades hay, bueno, más rezamos, más confiamos, más amamos, ¿verdad? No hay que perder nuestro norte, no tenemos por qué perder nuestro norte. Y continúa Benedicto XVI diciéndonos que este episodio de liberación de Pedro, que es narrado por Lucas, nos está diciendo que la iglesia, que cada uno de nosotros atraviesa también la noche de la prueba. Pero lo que nos sostiene es la vigilancia incesante de la oración, confiada y constante en el Señor que nos libra de las cadenas, nos guía para atravesar cualquier noche de prisión que pueda aterrar nuestro corazón, nos da la serenidad del corazón para afrontar las dificultades de la vida, incluso el rechazo, la oposición y la persecución. ¡Wow! Nos da la fuerza. Todo eso es la oración, todo eso hace la oración. El episodio de Pedro muestra esta fuerza de la oración, la fuerza de Cristo, que se mantiene totalmente en la debilidad. Esto lo vemos en 2 Corintios 2:9. Miren qué lindo lo que asocia Benedicto XVI. Este episodio de Pedro muestra esta fuerza de la oración, esta fuerza de Cristo que se manifiesta plenamente en la debilidad del hombre. Lo que les decía en un principio, somos nada, Dios es todo, nosotros no podemos nada. Sin la oración no somos todos, sin el Espíritu Santo, o sea, no somos nada, perdón, o sea, sin Dios no somos nada, sin el Espíritu Santo no somos nada, somos débiles. No nos podemos creer absolutamente nada, porque solo la oración nos hace que las cosas pasen, pero todo por gracia, queridos amigos. Siempre, siempre en paz, en tranquilidad y humildes. ¿Qué más nos dice Benedicto XVI? Dice, porque estar unidos a Dios es lo que nos permite estar también profundamente unidos los unos a los otros. Miren qué hermoso. Hay que estar unidos a Dios, porque estamos unidos en Cristo. Y no hay que estar unidos en Cristo hipócritamente. No, no todo el que dice Señor, Señor, ¿verdad? Eso también dice la Biblia.
No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. De verdad, el Señor lee nuestros corazones, ve nuestras intenciones. Tenemos que ser humildes de corazón, tenemos que ser insistentes y tenemos que leer la Biblia, queridos amigos, porque la Biblia eso es lo que va a penetrar nuestro corazón. Es una espada de doble filo, las palabras del Señor. Benedicto XVI sigue y nos dice que no hay grito humano que no sea escuchado por Dios. Wow, no hay grito humano. Dice, peleando con Dios has vencido. Eso dice Benedicto XVI, peleando con Dios has vencido. No hay grito humano que no sea escuchado por Dios. Es una forma de decir, sé insistente. Los santos, queridos amigos, son hombres y mujeres que entran hasta el fondo del misterio de la oración, pero oran día y noche, luchan con la oración y también dejan al Espíritu Santo orar y luchar en ellos, con todas sus fuerzas y vencen, pero no solamente vencen ellos, sino que vencen acompañados, justamente lo que les decía hace un rato. El Señor vence a través de ellos y con ellos. Esto nos lo recuerda el Papa Francisco. Hay que entrar hasta el fondo de la oración. ¿Qué nos pide el Papa Francisco? Ser como santos, entrar hasta el fondo del misterio de la oración. Hombres y mujeres que luchan con la oración, dejando al Espíritu Santo orar y luchar en ellos. Y cuando yo hago el énfasis en, en el rosario, en la misa, en la Divina Misericordia, en el librito con el que uno va al Santísimo, no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo, dejen que el Espíritu Santo se mueva en ustedes, oren con sus palabras. Eso es lo que quiere el Señor, solo así se mueve el Espíritu Santo. Solo así, solo así. A veces rezamos y rezamos de corrido y es bueno y Dios escucha las oraciones y todo, pero dejemos que el Espíritu Santo entre a nuestro corazón y recémosle, orémosle, orémosle de corazón con nuestras palabras, con la Biblia. Hemos dejado también un poquito abandonada nuestra Biblia, ¿verdad? A veces solamente leemos cuando vamos a misa, pero no, la Biblia tiene que estar en nuestro velador. Debemos, debemos de sabernos dónde están los capítulos y los versículos, dónde están los libros. De repente uno va a una parroquia, se mete como que un medio curso de Biblia y resulta que la gente está buscando el Génesis en el Nuevo Testamento. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo pues? ¿Cómo puede ser que esta persona esté buscando el Génesis en el Nuevo Testamento? Porque no ora, no ora, no sabe orar con la palabra. Coja la palabra y dígale al Señor que le ayude, que le abra su corazón y el entendimiento para orar con la palabra. Y también el Papa Francisco nos habla de esta oración de alabanza. Miren qué dice el Papa Francisco, siempre tan poniendo con ejemplos tan claros, ¿no? Dice, sos capaz de gritar cuando tu equipo marca un gol y no sos capaz de cantar alabanzas al Señor, dice el Papa. Y que es cierto, alabar a Dios es totalmente gratuito, dice, o sea, no nos cuesta. No pedimos, no damos las gracias, alabamos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Papa? No pedimos, no damos las gracias, no. Alabar al Señor no es ir a pedir por mis necesidades, ni tampoco es dar gracias. Hay que pedir y hay que dar gracias, sí, pero él está haciendo una distinción entre la alabanza, que es un tipo de oración diferente. Y dice, abran los brazos, canten alabanzas, gritan por el partido de fútbol y no gritan alabando al Señor. Al rey David, la alabanza lo llevó a salir de cualquier compostura y a bailar delante del Señor con todas sus fuerzas, nos dice el Papa Francisco. Esto es precisamente la oración de alabanza. Para nosotros, dice el Papa Francisco, es fácil de entender la oración para pedir algo al Señor. Sí, porque siempre estamos pidiendo. También para dar gracias al Señor. O la oración de adoración, dice el Papa.
por supuesto, yo lo tengo bien claro. Uno ve una iglesia y todo el mundo de rodillas, pero el que está parado con las manos alzadas es el raro de la iglesia. Y no sabe, mucha gente no sabe qué es una alabanza de oración. Y lo ven como malo, no como que si estuviera malo. Y la gente no sabe que es un carisma de la iglesia, un carisma del Espíritu Santo. Entonces nos está diciendo el Papa Francisco, ábranse a la alabanza. Siempre dice, la oración de la alabanza la dejamos a un lado, no nos viene espontánea. ¿Y por qué, queridos amigos? Bueno, el Papa Francisco nos dice eso, pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué ustedes creen que la gente no sabe alabar, no sabe abrir los brazos, no sabe, que no nos han enseñado, no lo hemos practicado? Y a veces somos tan cerrados que no dejamos al Espíritu Santo entrar en nosotros. Y mucha gente todavía, o sea, está pensando, no, solo el rosario, solo la misa, solo no sé qué, solo no sé cuánto. Y cuando uno empieza a alabar el corazón, no saben. Queridos amigos, hagan la prueba de día y noche ustedes en su casa. ¿Cuánto puede usted alabar al Señor? ¿Un minuto? ¿2 minutos? ¿5 minutos? ¿O no puede? ¿O simplemente no sabe cómo hacerlo? Empiece con los salmos de alabanza. Por eso es que también nos encanta la música, ¿no? Que la música es bella. Yo amo la música de alabanza, me encanta. Pero alabe usted sin música, puede alabar sin música, puede atreverse a irse a la iglesia a alabar mientras los demás están de rodillas, porque la alabanza, que es un movimiento del Espíritu Santo, es bíblico y es un carisma de la iglesia, ¿no? Tiene un movimiento diferente del cuerpo que la oración. Por lo general, cuando nosotros adoramos al Señor, estamos de rodillas, diciendo al Señor, bueno, muy calladitos, muy en oración muy bonita, muy buena, necesaria, pero de rodillas. ¿Y usted ha hecho alguna vez en una iglesia una alabanza, ha alzado sus manos? Yo lo he hecho, a veces voy al Santísimo y claro, con respeto, porque no puedo ponerme a alabar ahí en voz alta, así como tampoco se puede hacer el rosario en el Santísimo, al menos que el párroco lo permita algún día u hora determinada, porque claro, la gente va a estar en silencio, pero yo sí me paro y alzo las manos y de repente todo el mundo arrodillado. Y sí, te das cuenta que hay gente que no sabe qué hace, ¿no? Entonces, hay que aprender a alabar, porque eso también le gusta al Señor. Pedirle al Señor que abra tu boca y tu corazón para que los labios de uno canten las alabanzas de Dios, bailen las alabanzas de Dios. Entonces, ahora vamos también, bueno, se nos ha acabado el tiempo, queridos amigos, qué pena. Nos hemos quedado, falta pues la oración de intercesión. Eh, Voy a decir, por ejemplo, intercesores importantes para el pueblo de Dios, Elías, también Moisés, era una persona que intercedía por el pueblo. Y hay personas que tienen este carisma especial de interceder por el mundo, interceder por las demás personas. Interceder, por ejemplo, por los no nacidos. Hay grupos de oración solo por los no nacidos. Hay otros grupos de oración que yo he escuchado que se llama Cerco de Jericó, que por lo general lo hacen cuando quieren pedir por los gobernantes o por el mundo. Entonces, pero bueno, no vamos a poder continuar, queridos amigos, lo dejamos para nuestro próximo programa, porque ya no vamos a poder seguir con la oración de intercesión. Así que, queridos amigos de la voz de María, nos vemos en nuestro próximo programa.